Vamos a dar inicio al jueves científico, hoy día 14 de marzo del 2024. Hoy día vamos a tener como ponente al doctor Alberto Ramírez. Él es médico cirujano, médico neurocirujano. El tema que va a tratar el doctor Ramírez es impresión 3D, aplicada a la planificación y tratamiento quirúrgico de la craneoplastía en neurocirugía pediátrica. El doctor Alberto Ramírez ha realizado estudios de neurocirugía mínimamente invasiva en Sydney, Australia, miembro titular de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, miembro del Grupo Latinoamericano de Neuroendoscopía, tiene estudios de maestría en gestión en servicios de salud, ha hecho estudios en gerencia en salud en la Escuela Nacional de Administración Pública, en la ENAP, y ha estado en el programa ejecutivo CEO Health, segunda edición del 2022. Tiene como experiencia laboral que es jefe de servicio, ha sido jefe de servicio de neurocirugía en el Instituto Nacional del Niño Breña del 2014 al 2016 y es jefe de departamento de neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desde enero del 2017 a la actualidad. Doctor Ramírez, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar usted. Muchas gracias, doctor Mesa. Entonces, vamos a transmitir la experiencia en nuestra institución con la impresión 3D aplicada a la planificación en el tratamiento quirúrgico de la craneoplastía en neurocirugía pediátrica. Bueno, en nuestro instituto esto nació ante una necesidad de una pronta adquisición de un insumo a bajo costo. Normalmente nosotros teníamos las dificultades en cuanto a la adquisición de un implante personalizado para los pacientes en que se les realizaba craneotomía descompresiva y que perdían su hueso por alguna infección asociada del hueso el cual se retiraba, o porque los pacientes que se realizaban craneotomía descompresiva, retiro del hueso, y venían acá a la institución, operados en otra institución y venían acá a nuestra institución sin el hueso porque ese hueso había sido eliminado por alguna razón, o porque llegaba acá a la institución con un hueso contaminado por un trauma craneal abierto, es decir, el hueso estaba con tierra o con restos de otros contaminantes, y entonces teníamos que sustentar el adecuado material que era en ese tiempo el poliéter éter cetona para ser cubierto por el seguro integral, y ese implante costaba como promedio $50,000 y se elaboraba en Suiza, en Suecia creo, en el extranjero, bueno, y el costo mínimo era de $15,000, pero llegaba hasta costar hasta $50,000. Y demoraba un tiempo determinado en que llegue nuevamente a la institución y ponérselo a los pacientes. Tuvimos 3 pacientes que se colocaron los implantes personalizados de poliéster de cetona. Entonces, la problemática que encontramos es un costo elevado, un tiempo excesivo que demoraba más de 45 días en estar listo para que el paciente pueda ser operado. Durante la pandemia nació esta alternativa. Gracias a la unidad de impresión 3D de la investigación biomédica que nació en nuestra institución, pudimos estar conversando pues ahí en qué alternativa teníamos, a pesar que todavía teníamos desconocimiento de que ya se estaba realizando ese tipo de implantes personalizados gracias a la tecnología de 3D en otros países y otras instituciones, y que estaban
ya publicados. Este es el ejemplo de una tecnología 3D calculado con un programa, un software, para calcular el defecto de craneal que tenían los pacientes. Y esta es la impresora 3D en que se realiza acá la, la impresión de estos implantes. Y se hace como un sándwich, ahí donde se coloca el material que ahora utilizamos, que es el metilmetaquilato, y de bajo costo. Y una vez que se imprime, se puede hacer de manera sándwich, es poner el metilmetaquilato ahí y se calcula, se imprime en sala de operaciones el defecto que presenta. Y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, a esta paciente le faltaba toda esta parte de este hueso y con la tomografía y con reconstrucción 3D, en 3D, podíamos dar esa información al software para que nos imprime este cráneo. La paciente tenía doble defecto en ambos lados por el trauma craneal severo que tenía. Y entonces, en sala de operaciones, hicimos la apertura de esa incisión nuevamente y estando estéril el implante mediante el óxido de etileno, un gas, podíamos manipular el implante adecuadamente sin riesgo de contaminación. Y este es el sándwich, ¿no? Colocamos el material que es el metilmetaquilato para poder ser a manera de sándwich elaborado el implante personalizado con metilmetaquilato. Se prepara el metilmetaquilato tanto en la parte líquida como en la parte en polvo. Y una vez calculado e impreso y elaborado con el sándwich, se va colocando y calculando exactamente en el molde para que después se le sea colocado en el paciente. El metilmetaquilato es una solidificación exotérmica, se calienta y una vez enfriado recién se coloca en el paciente. Esta es una fotografía en la cual ya está operado el paciente y se ve la dura madre colagenizada nuevamente después de la durotomía que se hizo, ya colagenizada por el tiempo, por el mismo cuerpo, y se coloca en el paciente eh, exacto en el defecto que tiene. Y se coloca con implantes de rápida colocación, de implantación de titanio, para que pueda tener una estabilidad adecuada ese implante y no esté inestable y que sea sujeto a que pueda haber accidentes, golpes a ese nivel y que se pueda hundir. Por ejemplo, en este paciente varón de 16 años, cuando empezamos, fue el primero, era un TEC severo por caída de altura, operado de emergencia en el hospital de provincia, evidenciándose fractura comminuta del hueso frontal, quedando como secuela un extenso defecto óseo en región frontal. Este paciente se le colocó implante de titanio, la cual se contaminó, estuvo haciendo infecciones hasta en 3 oportunidades y tuvimos que retirarlo, el implante de titanio. Y después que ya se ha curado de la infección, se vio este defecto que tenía y esta es la foto intraoperatoria, miren la deformación que causa o la parte estética que causa no tener el hueso, pues, ¿no? Y entonces se ve en sala de operaciones el hundimiento. Una vez que el paciente es sometido a cirugía, todo el equipo de neurocirugía presente, en base a ese defecto óseo se calculó el implante personalizado y se colocó con implantes de titanio de rápida colocación y ese es el resultado estético que tiene el paciente. Ya no se nota el hundimiento.
Entonces, los 4 pacientes que al momento llevamos en estudio, y hay otros pacientes que también ya estamos haciendo seguimiento, son pacientes en la edad de 9 años, 16, 17, en los cuales ya podemos colocar el implante personalizado, porque ya el crecimiento craneal es más lento, sobre todo en los de 9 años, y en estos casos, ¿no? Los casos fueron por trauma craneal mayormente, y el defecto, la medida de los defectos eran los que figuran en la figura. El tiempo del implante en días después de haber hecho la tomografía era de 7 días, 5 días, 5 días, y los pacientes no tuvieron ninguna complicación. Las metas alcanzadas que tuvimos es la reducción del tiempo. El tiempo de adquisición craneal tomografía cerebral, el promedio era entre 5 a 7 días, y la reducción del costo pues era evidente. Se bajó hasta $350 por paciente. ¿Qué lecciones aprendidas tuvimos en este trabajo? Aprendimos a usar la herramienta de impresión 3D en coordinación con la unidad de investigación y de ingeniería biomédica de impresión 3D, para elaborar el molde y que sea lo más pronto posible. Con cada paciente se fue corrigiendo y mejorando el proceso. Se mejoró progresivamente la técnica quirúrgica, se confirmó la reducción en el costo del implante usando metilmetaquilato, mejoramos los tiempos de espera. Esta técnica quirúrgica no es compleja y potencialmente aplicable en otros centros a quienes podamos brindarles apoyo en la impresión 3D. Y el pequeño tamaño de la muestra todavía aún limita la generalización de nuestros hallazgos. Estamos en continua actualización de la base de datos de este estudio y se requieren más estudios que evalúen la rentabilidad de la canaloplastia en países de ingresos bajos y medios como el Perú. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que la podamos contestar. Bueno, en el chat pregunta, quisiera saber a qué edad se realiza. Nosotros primero tenemos, para hacerle conocimiento de cómo hacemos las canaloplastías, en un grupo de pacientes, por supuesto, en que no podemos ponerle metacrilato, que son mayormente los menores de 8 años o los lactantes, pero en ellos podemos, la opción es que en banco de tejido tenemos huesos de pacientes que han sido operados de carnosinostosis no sindrómicas y que le sacamos huesos, podemos utilizar esos huesos también en los pacientes que no se le puede poner metilmetacrilato, digamos, de menores de 1 año, menores de 3 años. Y eso se llama hueso heterólogo y le podemos colocar en algunos, 2 pacientes hemos realizado. Pero en los pacientes de mayores de 9 años, que sabemos que el cráneo ya no va a crecer más, podemos, o su crecimiento va a ser mucho más lento, podemos ponerle metilmetacrilato. Y como la técnica quirúrgica que le hemos mostrado. La siguiente pregunta que dice es, ¿cuándo le realizamos los controles? Los controles son periódicos por consultorio. En las placas de titanio o las mallas de titanio ya no la utilizamos, a menos que el defecto sea muy pequeño y podamos, hay pacientes que tienen fracturas en varios pedazos que se llama fractura conminuta y queremos preservar esos huesos y darles estabilidad. Utilizamos la malla de titanio y la unimos a los fragmentos de hueso y lo colocamos en el defecto óseo, es decir, el paciente le reconstruimos el cráneo con los propios huesos del paciente, pero le damos estabilidad con la malla de titanio para que cualquier golpe directo vaya directamente a la placa de titanio y no al hueso, generándole estabilidad. La otra pregunta dice, ¿ustedes cuentan con su propio laboratorio para las impresiones 3D de imágenes diagnósticas? Así es. En la unidad de investigación contamos con nuestro pequeño laboratorio de impresiones 3D de imágenes diagnósticas. Nosotros también en neurocirugía hacemos la planificación quirúrgica de las cirugías de columna correctivas escolióticas o traumáticas. Con impresión 3D hacemos la impresión y se hace la planificación quirúrgica en base a ese modelo de 3D.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo están logrando subvencionar la inversión en cuanto a insumos? ¿Cómo lo hacen sostenible? Los insumos son adecuadamente sustentados en general con guía de práctica clínica y guía de procedimientos en el cual son reconocidos los insumos por la Oficina de Seguro Integral de Salud, por el Seguro Integral de Salud. En base a eso, nosotros podemos solicitar los insumos que son necesarios para este tipo de cirugías. Es en base a eso lo que lo hacemos sostenible. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que todas las instituciones, eh, bueno, lo de software que prevé de software, eso sí lo maneja la unidad de tecnología médica. Eh, la charla es exclusivamente sobre la técnica quirúrgica que estamos realizando. Bueno, toda institución debe contar con una guía de práctica clínica o guía de procedimiento, porque es el fundamento importante, es la base importante de todo insumo que se requiera para una cirugía. Si no tienen eso, cualquier seguro en un hospital público le va a negar de por qué lo está pidiendo ese insumo. El presupuesto siempre está ahí disponible, si no requiere ese apoyo que es importante. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es ¿desde cuándo iniciaron? Eso aproximadamente en el 2019 se crea la unidad de tecnología de impresión 3D, pero en neurocirugía empezamos desde 2020, en plena pandemia. Nos vino la idea a nosotros en una conversación con el colega doctor Flores, Daniel Flores, quien viene haciendo varios casos de eso, pero otros colegas también vienen haciendo. Entonces, es un nacimiento de una necesidad y una conversación. Y vinimos a la unidad de tecnología a explicarle nuestra inquietud y en quienes encontramos un gran apoyo y participación en estos resultados. Bueno, en cuanto a los orígenes de los implantes, el hecho, en este caso es metilmetaquilato, ¿no? Que se utiliza para las cranoplastías. El origen de los implementos e insumos, evito decir de qué casa comercial es todo para evitar conflictos de intereses, ¿no? Pero sí están disponibles en el mercado, sí están disponibles y son baratos y buenos, baratos y buenos. Podemos brindar el apoyo a otras instituciones, pueden hacerlo con una carta dirigida hacia la unidad de tecnología, teniendo una información en disco de la tomografía en DICOM con cortes milimétricos, pidiendo que la tomografía sea con cortes milimétricos y con reconstrucción 3D. Una buena reconstrucción ofrece una garantía de que el implante sea el exacto. Nosotros le hacemos la impresión 3D del defecto que tiene y el molde tipo sándwich, se hace y eso sale para su institución, para que ustedes lo esterilicen en esto y lo hagan en su hospital. La recomendación cuando utilizan el sándwich para evitar que el metilmetaquilato se pegue al molde es llenarlo de cualquier crema estéril, sea vacitracina, sea mupiocina, cualquiera de esas cremas, las cremas oftalmológicas, para llenarlo en todo en el molde, para evitar que el metilmetaquilato se pegue al molde. Ese es una de los ítems importantes en la cirugía, para que no se adhiera y pueda salir, después del molde pueda salir libre y colocado al paciente. Bueno, si no hay otras preguntas, muchas gracias por la invitación. En esta ponencia, la experiencia que venimos realizando en nuestro instituto, pronto va a ser motivo de una publicación en revista extranjera
acerca de nuestra experiencia, esté en vías de publicación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su participación y sus preguntas. Listo, doctor. También le agradecemos por su presencia en este espacio educativo y instamos a todos los participantes que por favor llenen la lista de asistencia. Nuevamente, doctor, muy agradecidos y lo esperamos en otra oportunidad.